Espíritu Santo, llénanos con tu presencia. Envuélvenos, Señor, con tu gloria. Vinimos a exaltarte, a adorarte, a darte nuestra mejor adoración solamente a ti. Honramos tu nombre. Tú eres digno, tú eres poderoso, tú eres majestuoso. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Espíritu Santo, te necesitamos. Dígale cuánto le necesita, cuánto le ama, cuánto le adora. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Marcos 14, 26. Dice, después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Todos ustedes me abandonarán,
le dijo Jesús. Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una segunda vez se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña. Al que yo le dé un beso, ese es, arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo, y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. Pero uno de los que estaba ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Acaso soy un bandido? Dijo Jesús, ¿para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Amén. Vemos que llegó la hora de que Jesús se enfrentara a la cruz, ¿no? Vaya a la cruz, vaya y muera por cada uno de nosotros, muera por vos y muera por mí. Y Jesús ya lo venía anticipando. Si uno lee el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, uno puede entender que Jesús en diferentes ocasiones les anticipó a los discípulos que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿No? Esto lo podemos encontrar también en Marcos capítulo 8, por ejemplo. Dice, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de todo esto con toda claridad. Y en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan también lo encontramos esto, que Jesús les habla y les dice que es necesario que Él muera y que después al tercer día iba a resucitar. Así que llegó el momento, dice, luego de cantar los salmos salieron al monte de los olivos. Y ahí Jesús les dijo, todos ustedes me abandonarán. Y es necesario, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y Pedro le dijo, yo nunca. Y le dijo, sí, vos sí. ¿No? Y Jesús anticipó que iba a morir, anticipó que Pedro lo iba a negar. Es más, también anticipó de que Satanás había pedido para zarandear a Pedro y él había rogado para que su fe no falte. Así que Jesús venía anticipando. Llegó el momento, era esa noche, él tenía que ser arrestado. Pero antes de ser arrestado, Jesús se fue a orar.
fue al monte de Getsemaní. Dice que tenía tanta tristeza. En Juan podemos leer que Jesús decía, mi alma está angustiada. Y en ese momento Jesús va a su Padre. Seguramente que sentía opresión, había opresión espiritual. Los discípulos lo sentían también, por eso se les cerraban los ojos y se dormían. Había opresión. ¿Alguna vez se sintió así? Que quiere orar, pero se duerme, que está aplastado, que no puede ni mover sus labios para orar. Bueno, los discípulos estaban oprimidos y Jesús estaba angustiado. Y generalmente uno puede pensar y mirarlo con ojos humanos, que Jesús quizás tenía temor porque se enfrentaba a la cruz, lo iban a matar. Literalmente le iban a destrozar el cuerpo. Iba a ser muy doloroso. Pero hoy pensaba, quizás su alma estaba tan angustiada porque él, siendo santo, hijo de Dios, sin pecado, iba a cargar con todo el pecado de la humanidad, porque no era pecador. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así que él, siendo santo, no pecador, cargó con todo el pecado de la humanidad. No merecía la culpa, no merecía ir a la cruz, pero fue por vos y por mí. Iba a cargar con todo ese pecado y creo que ahí estaba el horror de la cruz, ahí estaba todo el peso que iba a cargar, ¿no? Y Jesús fue a hablar con su Padre y dice, Abba Padre. Habló con total confianza con Dios y Dios no le quitó esa copa, pero sí lo fortaleció. Y él fue a orar una, fue a orar dos, fue a orar 3 veces. Y hasta que le dijo a los discípulos, basta, ya está, llegó la hora, ahí vienen. Así que podemos aprender de Jesús, que no importa la opresión, no importa la situación tan difícil que tenemos que enfrentar, tenemos que ir a nuestro Padre, porque Él nos fortalece. Porque en este mismo capítulo también lo vemos a Pedro. Pedro, Jesús le dice, me llamó la atención porque Jesús le dice, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren. Así que primero se dirigió a Pedro. Pedro, ¿estás dormido? Claro, porque a Pedro se le veía también que Jesús iba a ser arrestado, todos ellos iban a sufrir eso, pero también Satanás se lo había pedido para zarandearlo y también él lo iba a negar. Así que Jesús le dice, velen y oren para no caer en tentación. Jesús se enfrentaba a la cruz y venció, ¿no? Fue con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando lo oprobio. Y Pedro se le venía la zaranda, pero falló, porque no pudo orar, porque el sueño era más fuerte. El espíritu estaba dispuesto, el cuerpo estaba débil, pero no lucharon, durmieron. ¿Y qué pasó? Vinieron a arrestar a Jesús y vemos en otros libros de la Biblia que Pedro saca la espada y le corta la oreja. Así que la primera reacción de Pedro fue impulso, ¿no? Luchó con una espada, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, para destrucción de fortalezas. Entonces vemos acá que Pedro no oró, no veló, y cuando se encontró ante la primer situación difícil sacó la espada, reaccionó humanamente. Y después lo negó a Jesús 3 veces. Y cuando escuchó al gallo cantar por segunda vez se acordó de qué, de las palabras de Jesús, pero ya era tarde, ya lo había traicionado o lo había negado. Y lloró amargamente. ¿Jesús lo restauró después? Sí, lo restauró. Pero es necesario que nosotros aprendamos que tenemos que orar y velar para no caer en tentación. Porque situaciones van a venir, tentaciones van a venir y podemos reaccionar como Pedro impulsivamente en la carne o podemos actuar como Jesús.
en el espíritu. Sabiendo que si yo tengo que derribar algo, va a ser espiritualmente. Por eso necesito orar, clamar, interceder. Y cuando Dios obra en los aires y trae victoria en los aires se manifiesta entonces en la tierra. El domingo estaba mirando Instagram y vi una historia que decía: antes de caer en tentación, intenta caer en oración. ¿No? Me encantó, porque es así. Jesús nos enseña esto: velad y orad para no caer en tentación. Así que, ¿qué es lo que nos mantiene en pie? La oración, la confianza en Jesús. Pedro sabía, los discípulos sabían que era necesario que el Hijo del Hombre muriera. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Ustedes me van a abandonar. Jesús se los decía clarito, pero ellos pareciera que no entendían cabalmente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Qué es lo que nos fortalece? La oración. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos ayuda o nos evita caer en tentación? La oración. ¿Qué es lo que me hace estar en victoria? La oración. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, vigilar, velar y orar para no caer en tentación. En diferentes escrituras encontramos que tenemos que orar sin cesar, que tenemos que orar persistentemente, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, quebrando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Jesús. ¿Cómo estamos viviendo y cómo estamos reaccionando frente a las diferentes situaciones que nos enfrentamos? Muestra si estamos durmiendo como los discípulos, orando como Jesús. La victoria está en que nosotros estemos velando y orando. Amén. Les invito a que cierren sus ojos por un momento y mediten en esta palabra y en esto que el Señor nos quiere enseñar. Tenemos que velar y orar para no caer en tentación. En Jesús encontramos ejemplo a seguir. Se enfrentaba a la cruz, pero antes de que lo arrestaran, antes de que llegue el momento, hasta el último momento, estuvo hablando con su Padre. Pero los discípulos dormían. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar en oración, aunque no tengamos fuerzas, orar igual. Aunque no nos sintamos oprimidos, vencer en el nombre de Jesús, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Y mientras cantamos una canción que dice: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos aunque tenga 1000 problemas. ¿Por qué? Porque cuando levanto mis manos, señal de que alabo al Señor, comienzo a sentir su presencia, comienzo a sentir su fortaleza, comienzo a sentir como el Señor obra en mi necesidad, fortalece mi espíritu, derrama su paz, su gozo, lo que necesito. Pero ¿cuándo? Cuando le adoro, cuando le exalto. Te invito a que te pongas de pie y que adores al Señor. Y si sentís opresión, como los discípulos, que se te cierran los ojos, que querés cantar, que querés orar, pero no podés, en el nombre de Jesús, hacelo. Porque es necesario que velemos y que oremos. El Señor Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Es Rey, venció a la muerte, es nuestro Padre. Dios nuestro Padre nos da todas las cosas. ¿Cómo no va a vencer la opresión que nos oprime si clamamos a Él? Levanto mis manos, aunque
Decláralo. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Cuando levanto mis manos, Levanta tus manos y adórale. comienzo a sentir Señor, derrama el fuego de tu presencia. la La unción, Señor. que me hace cantar. Aleluya. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Sí, Señor. El fuego el de tu espíritu, de tu presencia. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Ponga sus cargas delante del Señor. Toda lucha, dificultad, todo aquello que oprime su mente, su espíritu, su corazón, póngalo delante del Señor. Aquello que angustia su corazón, aquello que entristece su alma, póngalo delante del Señor. Aquellas cosas que usted cree que son imposibles de lograr, póngalo delante de Dios, porque para Dios todo es posible. Padre, obra con tu presencia en cada corazón, rompe las cadenas de opresión, pero también las cadenas de orgullo humano. En el nombre de Jesús, quita la necedad, aquello que embota la mente, aquello que no permite percibir, comprender, Señor, tu palabra en lo profundo del Espíritu. Señor, quita esas barreras en el nombre de Jesús. Padre, si la barrera es el pecado, convence de pecado, de justicia y de juicio, para que cada corazón se rinda a ti, confesando su necesidad de tu perdón y de tu gracia. Rompe esas cadenas y ataduras. Quita ese yugo del enemigo que esclaviza a las personas, que esclaviza a los corazones. Abre tu corazón al Espíritu Santo. Busca su presencia. Sé sincero delante de Él. Deja toda carga a los pies de la cruz. Él cargó por tu pecado, tus problemas, tus enfermedades fueron clavadas en la cruz. Déjale todo en sus manos, porque Él puede todas las cosas. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Aleluya, sí, Señor. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, tú me das, recíbelas en el nombre de Jesús. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Derrama esa unción, Señor. La unción que me hace cantar. Adórale esta tarde. Cuando levanto Sí, Señor. mis manos. Aleluya. Comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Aleluya. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Padre, renueva las fuerzas en cada uno, Señor. Renueva los corazones. Trae tu presencia poderosa y tu palabra a cada corazón. Padre, ayúdanos a rechazar toda tentación, a mantenernos firmes y resistir toda tentación en el nombre de Jesús. Mantenernos en tu presencia, buscar tu rostro. Señor, inclina nuestro corazón, como hemos escuchado también en tu palabra.
humillarnos delante de ti, reconocer que solo en ti recibimos la fortaleza, la dirección, el poder que nos mantiene en victoria. Padre, trae convicción a cada corazón de buscarte a ti en oración cada día, sin desmayar, insistentemente, perseverando en oración, golpeando, pidiendo hasta encontrar respuesta, conforme a lo que tu palabra enseña. Bendigo a tu pueblo, Padre, puedan experimentar, Señor, en tu presencia. Ya están orando, están buscándote a ti, Señor, puedan experimentar esa intimidad que solamente se experimenta cuando te buscamos con ese corazón. Cuando podemos decir, he aquí tu siervo, aquí tu sierva, haz conmigo conforme a tu voluntad. Señor, que esa actitud sea la actitud que gobierne nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendigo tu pueblo en esta tarde, rodeale y guárdale, Señor, y trae esa libertad que solamente tú puedes dar. Para gloria de tu nombre. Amén.